Nehemías 6:1. Dice así: Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Hoy nos quedaremos aquí hasta el versículo 9. Y para nosotros que venimos de una serie de predicaciones, es muy bonito ver que ahora ya empezamos a ver que el muro está casi todo completo. Toda la restauración está casi terminada. Está por lo menos muy avanzada. Les faltaban, como vemos ahí, las hojas en las puertas, pero el muro en sí estaba cerrado. O sea, cuando llegamos al final de una reforma, estamos muy animados, estamos contentos de ver que la cosa ha salido bien, la disposición a tope, principalmente al ver que les quedaba casi nada, ¿no?, de la obra para concluirla. Y si eso es motivo de alegría, de gozo para el pueblo de Dios, entonces para sus enemigos es motivo para apresurarse. ¿Por qué? Si todavía buscaban impedir la reconstrucción, pues no tenían mucho tiempo. Y por eso vamos a ver que los enemigos de Jerusalén, del pueblo de Dios, tuvieron allí que cambiar la estrategia y concentrar ahora sus esfuerzos en eliminar el propio Nehemías. Ahora iban a por él. Y cómo es impresionante, ¿no?, reconocer y ver que hasta el día de hoy Satanás se esfuerza mucho por derrotar, por hacer caer, hacer pecar el liderazgo espiritual del pueblo de Dios. ¿Cuántas historias nosotros que llevamos años en la fe, cuántas historias conocemos de líderes que cedieron a alguna tentación o que se desanimaron de la obra o que por alguna propuesta del mundo decidieron simplemente actuar en colaboración con el enemigo? Qué triste. Y hay un caso muy reciente de un pastor. No sé si, bueno, seguramente habéis oído hablar, escritor de libros que predicaba sobre la verdad, sobre la moralidad, defendía la fe en ámbito público y falleció en 2020, 2022 por ahí. Y tras su muerte aparecieron investigaciones y acusaciones muy graves de mentiras, de adulterio incluso, y de manipulación. ¿Qué pasó? Este hombre que tenía un ministerio gigante, todo de la nada se destrozó.
Sus libros ya no tenían ningún editorial que quería imprimirlos. Sus vídeos ya no se veían. La gente que le seguía sus enseñanzas, experimentaron crisis de fe. Y la verdad es que cuando el líder es alcanzado por el enemigo, todo el pueblo sufre. Y si miramos aquí el versículo 1 del capítulo 6, vemos que hay una lista de enemigos. Y esa lista sirve como una introducción para todo el capítulo, porque hoy vamos a hablar solo de algunos enemigos, pero en los siguientes versículos hablaremos de los demás. Y vamos a ver que todo el capítulo 6, los enemigos lo que intentan es distraer, derrumbar, hacer caer el propio Nehemías. Por eso el título de hoy, de nuestra meditación, es una invitación que nos retrasa la vida. Para aquellos que les gustan más de un título, que sabéis, ¿no?, de lo que estoy hablando, podemos también llamar eso: lo que se posterga, se abandona. Lo que se posterga, se abandona. Y para hablar de eso, vamos a ver primeramente las estrategias utilizadas por el enemigo. Nehemías, podemos imaginar, ¿no? Nehemías tenía un día lleno de tareas, una rutina con muchas cosas, con muchas actividades. Y de repente recibe una invitación de uno que se burlaba de él. No sé si os acordáis. Uno que se burlaba de él. Uno que le había amenazado de muerte, no hacía mucho, y que no estaba para nada contento de que los muros estuviesen siendo reconstruidos. La invitación viene de esa persona. Y sin tener ninguna motivación aparente, Sanballat y Gesem invitan a Nehemías a que se reúna con ellos. Qué raro, ¿no? Una invitación sospechosa, por lo menos. Pero podemos ser muy optimistas y pensar: no, hombre, a ver, a lo mejor estos hombres han cambiado. Tienen una buena intención. Podemos ser de esos. A lo mejor la motivación de estos, de los dos, era de buscar la paz. Vamos a ver que antes a Sanballat le disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Es lo que leemos en los primeros capítulos. Pero ahora, un par de meses después, vio que no iba a poder impedir la reconstrucción de los muros, y a lo mejor ahora quiso promover la paz. Puede ser, ¿no? No sabemos. Pero lo que sabemos es que es muy difícil creer en esa posibilidad. Muy difícil. Pero si nos esforzamos en pensar de esa manera, tenemos también que evaluar los demás detalles de la invitación. Tenemos que ser sencillos como la paloma, pero también astutos como la serpiente. Nos aparecen situaciones que a lo mejor parecen ser muy buenas, pero no podemos ser inocentes y pensar que el mundo busca hacernos bien, porque eso no es verdad. Vemos que después de la primera invitación, Nehemías concluye que ellos habían pensado hacerle mal. Eso ya pone ahí desde los primeros versículos. ¿Pero por qué? ¿Por qué pensó de esa manera? Vemos que de las veces que había tenido algún contacto, cada una de las veces, lo que quisieron fue ver el fin de Nehemías y de la restauración del muro. Eso lo tenemos muy claro. Eso es lo que pasó antes de esa situación. O sea, cada una de las actitudes y las palabras de Sanballat y Gesem hasta aquel momento habían sido negativas. No querían el bien de Nehemías para nada. Ahora, ¿por qué simplemente creer que en este momento querrían su bien? Y si es así, ¿por qué no vinieron a Jerusalén en misión de paz pidiendo una entrevista con Nehemías? Podrían haber hecho. Si el propósito era tan bueno,
¿por qué pedir a Nehemías que fuese en un viaje de más o menos un día, camino hasta una ciudad que por lo visto estaba en la frontera de las tierras de los vecinos? Lo que dicen los historiadores es que esta ciudad que aparece allí, Ono, era una zona en la que no había muchas opciones de protección. O sea, incluso la ciudad no era de fiarse mucho. Y claro, si él no fue a la reunión, tampoco sabemos cuál era de hecho el propósito de esos vecinos. No sabemos. Pero vemos que antes de eso lo que buscaban era que Jerusalén continuase completamente sin defensas. Y lo que vamos a ver después de eso es que Sanbalat y Gesem siguieron buscando formas de destruir a Nehemías y su plan. O sea, seguramente algo bueno no era algo bueno. ¿Y por qué juntarse con alguien que no tenía nada en común con ellos? ¿Cuál sería la razón? No sé si os acordáis, Nehemías ya les había dicho que no tenían ni parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. ¿Qué quiere decir eso? Que no formaban parte del pasado del pueblo de Dios, no tenían derechos en el presente, ni tampoco formaban parte del futuro del pueblo. Ya que estaba claro para Nehemías la diferencia que había entre estos vecinos y el pueblo de Jerusalén, ¿por qué juntarse con ellos? Tenemos que mirar hacia la historia de Nehemías y pensar en nosotros, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que hay algunas invitaciones que recibimos, algunas oportunidades incluso, que nos parecen que lo que quieren es nuestro mal y no el bien. No podemos vivir pensando que el mundo lo que quiere es acercarnos a Dios, porque eso no es verdad. Lo que el mundo quiere es todo lo contrario. Las propuestas del mundo tienen que ser identificadas como alternativas que convienen al mundo y no a Dios. Y hay una historia de allí, de una de las iglesias que hemos pasado, de una mujer que había pasado por muchos problemas en su matrimonio, había pasado por muchos problemas en el cuidado de sus hijos, de su familia, y en aquel entonces tenía un trabajo muy bueno, ganaba muy bien, pero que le exigía una dedicación exclusiva casi. Algo que le impedía que tuviese una relación sana con sus hijos, sus 3 hijos y su marido. Pero por alguna razón allí esa mujer fue echada de su trabajo, y en aquel momento fue importante para que ella pudiese reflexionar de lo que estaba haciendo con su vida, de lo que tenía que seguir buscando, y ella misma identificó que no estaba bien lo que estaba haciendo, que debería buscar algo que tuviese más tiempo para su familia, para su vida espiritual. Y fue un tiempo importante de esa mujer con Dios. Pero lo que pasó fue que poco tiempo después le llegó una oportunidad de trabajo, una muy buena, pero muy buena. Iba a ganar más, iban a tener más reconocimiento. Pero tenía un único detalle, es que ella tendría que viajar casi todas las semanas. Y ella se quedó pensando, ¿se iba a aceptar o no la invitación? Fijaos cómo somos, ¿no? Estamos tan seguros de algo, pero nos aparece una oportunidad y nos quedamos cegados ya de todas las prioridades. Pues esa mujer identificó que eso no estaba bien para su matrimonio, para sus hijos, y decidió rechazar ahí la oportunidad. Pero parecía mucho una estrategia del mundo en hacerla simplemente dejar la restauración de su hogar, de su matrimonio y de su familia.
Y sabemos que si Satanás apareciese aquí con una cola gigante, con cuernos, oliendo a azufre, hombre, nadie le seguiría. O supongo, ¿no? Que nadie. A lo mejor algunos sí, pero la gran mayoría de nosotros no, ¿no? Pero la estrategia del enemigo es más inteligente que eso. No va a aparecer de esa manera. Va a aparecer de una manera aparentemente sin peligro. Una invitación, y como vemos más adelante, para que ellos hablasen. Hombre, Nehemías, ¿por qué no vienes? Lo que queremos es hablar. Consultemos juntos. Mis hermanos, no podemos ser tan inocentes hasta el punto de no reconocer las intenciones del mundo. Hay propuestas que lo que quieren es nuestro mal. Es alejarnos del Señor, de nuestro matrimonio, traernos confusión en el matrimonio y con nuestros hijos. Aunque a la primera vista no son nada malas. Vemos además de eso, que los enemigos no desisten fácilmente. El empeño en destruir es grande. La insistencia que aparece aquí es muchas veces más intensa de la que tenemos nosotros incluso en hacer el bien. Pero ahora ya. Vemos aquí que ellos le invitaron 4 veces por medio del mensajero. Y Nehemías le dio la misma respuesta a todas ellas. No contento con estas invitaciones insistentes, le envió una carta abierta, una carta pública. O sea, estaban ahí, encima, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? Ahora, la diferencia es que una carta abierta, todas las acusaciones que se pone allí, tienen un aspecto público. O sea, todos podían conocer lo que estaba en la carta. La difamación ahora era pública. Acusaban a Nehemías en la carta de que estaba buscando un reinado independiente, que estaba buscando glorias a su propio nombre. Y utilizan, si reconocéis, acusaciones que ya habían funcionado antes. Vamos a abrir ahí nuestras Biblias en el libro de Esdras, un libro antes. Esdras capítulo 4, versículo 17. ¿Qué aparece ahí? El rey envió esta respuesta a Reún, canciller, a Simsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río, salud y paz. La carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden y buscaron, y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levaba contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición. O sea, aquí está hablando de la historia de Esdras. ¿Qué pasó? Los enemigos enviaron una carta al rey y el rey reconoció la reconstrucción que estaban haciendo ahí en Jerusalén como una manifestación en contra de su reinado. O sea, los enemigos de Nehemías conocían el pasado y utilizaban la misma estrategia que ya había funcionado, porque el rey en el tiempo de Esdras había ordenado que la obra, la reconstrucción, se quedara ahí, porque reconoció como un intento de independizarse, ¿no?, del reinado. O sea, hay situaciones que han hecho mucho daño en el pasado, en la vida de cada uno de nosotros, y el enemigo las utiliza para que el mismo desánimo vuelva a nuestra vida. El enemigo es muy listo. Solo la amenaza de denuncia al rey ya podía hacer que el pueblo de allí, los que estaban trabajando con Nehemías, recordase la derrota del pasado. ¡Qué desánimo! Y probablemente ya has pasado por eso también.
derrotas espirituales del pasado que te asombran todavía en el presente. Como el dicho, ¿no? Que dice que el gato escaldado del agua fría huye. ¿Por qué? Conocemos lo que ya hemos pasado. Y a veces solo de escuchar la historia, la idea, ya nos trae temor. Y el temor que nos asombra cuando nos aparece alguna situación que nos hizo sufrir o desanimar en el pasado. Y al final, cada una de esas estrategias utilizadas por el enemigo, lo que buscaban era distraerles, porque estaban muy enfocados, iban a concluir. Lo que querían era distraerles, retrasarles, desanimarles de la obra que tenían por delante. Y alguno una vez dijo que Satanás no necesita que abandones tu propósito. No. Solo lo que necesita, lo que quiere, es que lo postergues. Hombre, está ahí, es tu propósito, pero déjalo para mañana. Si se nos convence de que mañana podemos hacerlo, o que hoy no es el mejor momento para luchar por acercarme a Dios, pues por obedecerle, eso ya es suficiente. No hace falta que cambies tu propósito, solo que lo dejes para mañana. ¿Y cuántas veces has pasado por eso? Saber que debes dejar algún pecado de tu vida importante, que debes restaurar tu matrimonio, algún punto específico de tu matrimonio, o alguna relación que está rota, y de repente pasa algo que te convence de dejarlo para luego. ¿Por qué hoy? Si por hacerlo mañana. A veces queremos buscar más al Señor, pero algo nos pasa y pensamos, bueno, lo dejamos para el mes que viene. Todavía hay tiempo. Sabemos cuáles son nuestras tareas con nuestros maridos, a las mujeres, ¿no? Con nuestras mujeres o con nuestros hijos. Sabemos cuáles son nuestras tareas como pueblo de Dios. Sabemos lo que Dios requiere de nosotros, pero algo pasa y pensamos, ahora mismo no es el mejor momento. Pues muchas veces es así como el enemigo actúa, con imitaciones disfrazadas de buenas y de manera insistente, y lo que busca es desviarnos del propósito de Dios para nuestra vida. Esas fueron las estrategias que el enemigo utilizó en la vida de Nehemías. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Nehemías delante de estos intentos? ¿Qué hizo él? ¿Y qué es lo que debemos hacer nosotros cuando somos tentados a desistir de los planes de Dios? Hay un ejemplo bíblico que nos hace comprender cómo actuamos cuando no tenemos muy claro los planes que Dios tiene para nuestra vida. No sé si os acordáis, cuando Jesús comentó a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer, morir, resucitar al tercer día, ¿qué dijo el apóstol Pedro? Oye Jesús, por favor, ¿no? Ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué quería Pedro? Lo que quería Pedro era que Jesús no sufriese, que tuviese una vida tranquila, que eso de sufrir, morir y tal, era demasiado duro. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. ¿Y cuál es la razón? Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y aquí está el resumen de la respuesta que debemos dar al mundo cuando nos intenta convencer, ¿no?, de que hay un camino mejor que la obediencia a Dios. Fue lo que hizo Nehemías. Al recibir la invitación, empieza su respuesta diciendo, yo hago una gran obra.
Fue como empezó su respuesta. Yo hago una gran obra. O sea, reconoció que participaba de algo muy grande, de algo especial. Y cuando sabemos exactamente lo que estamos haciendo y qué es lo que Dios requiere de nosotros, no aceptamos cualquier invitación para dejar lo que es de hecho más importante. Yo hago una gran obra. Mis hermanos, reconocer la voluntad de Dios para nosotros es lo que debe guiarnos en nuestras decisiones. Jesús le llama al apóstol Pedro Satanás. ¿Por qué? Porque no puso la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. No dudéis, cada vez que decidimos en base a las cosas de los hombres, la obra de restauración para nuestra vida, que debería seguir adelante, se queda paralizada, totalmente paralizada. Debemos buscar en Dios y en su palabra la dirección para nuestra vida. Debemos reconocer que hacemos parte de una gran obra. Porque si no nos damos cuenta de eso, una simple invitación, algo que nos parece incluso bueno, nos aparta del propósito de Dios para nosotros. Nuestras decisiones al final revelan nuestras prioridades, revelan dónde están puestos nuestros ojos. Y hoy es tiempo de evaluar nuestras decisiones y pensar, ¿dónde están? ¿Dónde están puestos nuestros ojos? ¿En qué basamos nuestras decisiones? Debemos mirar hacia el ejemplo de Nehemías y de tantos hombres y mujeres que, por ejemplo, aparecen a lo largo de la historia, en las escrituras, en la carta a los Hebreos, por ejemplo, que llama la nube de testigos. Y con esos ejemplos debemos animarnos a despojarnos de las invitaciones que nos asedian y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esas son las palabras ahí de la carta a los Hebreos. Lo que dice ahí a los Hebreos, debemos poner nuestros ojos en Jesús, considerar aquel que sufrió por mí y por ti, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El ánimo de Nehemías allí estaba a tope. ¿Por qué? Porque iba a concluir su proyecto. Su disposición no estaba simplemente basada en una tarea física. Su disposición estaba porque sabía que esa era la voluntad de Dios. Él sabía que era eso lo que Dios le había puesto en su corazón. Y por saber bien lo que requería Dios de él, no podía aceptar una invitación como esa, que le quitaría de su propósito, que le alejaría de lo que Dios tenía para él. Y es bonito ver, ¿no? Como os he comentado, la historia de esa mujer, que tenía una invitación muy buena, pero al final reconoció que si Dios está restaurando mi matrimonio, mi familia, mis hijos, no puedo aceptar eso y simplemente cambiar el camino y desistir de la restauración que Dios tiene para nuestra vida. Ella no aceptó el trabajo porque comprendió que eso no era la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué pasó? Después de algún tiempo apareció otra propuesta de trabajo cerca de su casa, la aceptó, era solo por las mañanas o tenía un horario más flexible y ahora sigue allí en la iglesia, fiel. Es verdad que uno de sus hijos está un poco rebelde, tiene sus 18, 19 años ahora mismo, pero la familia sigue allí, buscando la voluntad del Señor. Reconocieron que la prioridad era primero buscar el reino de Dios y su justicia. Y el foco de la vida de un creyente debe ser esa, glorificar a Dios y gozar de Él eternamente. Y hay muchas distracciones por ahí. Y nos despistamos con una facilidad tremenda. Y dejamos de actuar pensando en nuestra fidelidad. Y perdemos nuestra mirada. Y de repente
actuamos mirando hacia las cosas de los hombres y no las cosas de Dios. Y es curioso, nosotros que formamos parte del liderazgo de la iglesia, ver a tantos creyentes que llevan años en la iglesia decidiendo las cosas de su vida en base a sus deseos, a su satisfacción propia, a sus voluntades, a su confort y no basados en la voluntad de Dios. ¿No es interesante ver que llevamos años aquí y todavía decidimos basar en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios? Mis hermanos, eso no debería ser así. Por eso, aquí en la primera respuesta de Nehemías, la que tuvo que repetir 4 veces, reconocemos su prioridad, el foco en obedecer a Dios. Y vemos que él se daba cuenta de la grandeza de la obra que estaba participando. Eso a lo mejor te ayudará a pensar en tus propias decisiones. Ahora, ¿qué pasa cuando la estrategia del enemigo cambia? Lo que encontramos en su reacción, en la reacción de Nehemías, delante de la carta abierta, nos enseñan 2 cosas más, 2 cosas importantes. La primera es que él contesta a los enemigos con la verdad. Siempre debemos mantener la verdad. Dijo allí en su respuesta, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Él comprendía exactamente lo que estaba pasando. Sus enemigos querían traerle miedo, desánimo, para que la obra no siguiese adelante. Y utilizaban incluso la mentira para conseguirlo. Utilizaban excusas que ya habían funcionado en el pasado. Ahí con Esdras. Pero nada de eso era verdad. Sabemos que Nehemías era el gobernador de Judá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el rey le puso allí como gobernador. No hay ninguna excusa, ninguna actitud de Nehemías que revela alguna rebeldía en contra del rey. Incluso no anima al pueblo a que deje de pagar sus impuestos reales, sino que dejó de usar de sus derechos para disminuir las cargas del pueblo. Él abrió mano de su sueldo como gobernador para no imponer más cargas al pueblo. Él era sumiso al rey. Así que las amenazas que hacían no pasaban de ser mentiras. Y delante de las mentiras del mundo, nosotros contestamos ¿cómo? Contestamos con la verdad. No hay excusas para que utilicemos la mentira. No hay ninguna situación en que merezca la pena mentir. Ninguna. Desde las cosas más pequeñas hasta problemas grandes y políticos internacionales, ¿no? Como la relación aquí de Nehemías con los pueblos vecinos. A veces cuando nos sentimos presionados y vemos una salida que es por medio de una mentira, nos va a poner fácil la situación, decidimos por mentir y no en utilizar la verdad. Y aquí vemos que una mentira nunca merece la pena. Y a los niños, igual, pasamos por situaciones que nuestros padres nos exigen una explicación. Y a veces es tan fácil simplemente mentir y no tener que dar ninguna satisfacción. Pero lo que aprendemos en las Escrituras es, merece la pena decir siempre la verdad, aunque tengamos consecuencias. Pero la verdad siempre tiene que ser dicha. Vemos aquí, ¿no? Que él contesta con la verdad y demuestra su confianza en Dios diciendo que él mismo fortalecerá sus manos. Y esa es la última característica de las respuestas de Nehemías. Dijo al final del versículo 9, ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Nehemías tenía la mirada ¿dónde?
en Dios. No actuaba mirando las cosas de los hombres. Miraba y actuaba pensando en lo que Dios podía hacer. No podemos contestar a las dificultades buscando un camino más fácil, aunque sea mentira. Y pedir después que Dios fortalezca nuestras manos. Eso sería totalmente incoherente. Pero si actuamos con la mirada en Jesús, con el foco en las cosas de Dios y no en las de los hombres, si nuestras actitudes demuestran que nuestra prioridad es agradar a Dios, si reconocemos que lo que hacemos es lo que Dios quiere que hagamos, si hacemos y actuamos de esa manera y después de eso todavía nos deparamos con situaciones difíciles, entonces ¿qué podemos hacer? Clamar. Clamar a Dios pidiéndole que fortalezca nuestras manos. Ahora, lo que no podemos es pensar que simplemente hacemos lo que nos da la gana y luego pedimos a Dios que nos ayude. Eso no puede ser. Pero si lo que estamos haciendo es buscar la voluntad de Dios, su plan para nosotros, entonces sí, debemos confiar que el mismo que pone los planes en nuestro corazón es aquel que nos dará fuerzas y medios para ejecutarlo. Si lo que Él requiere de ti es que restaures tu relación con Él en esta mañana, obedécelo. Pídale que te fortalezca tus manos para esa obra. Si tu tarea es restaurar tu matrimonio, pídale que fortalezca tus manos para esa obra. Aunque encuentres dificultades en el camino y falta de capacidad, pídale a Él que te dé las fuerzas necesarias. Si reconoces en esta mañana que tienes luchas ahí en tu vida en contra de pecados, tienes necesidad de santidad, no dependas de tus fuerzas para luchar esa batalla, pues solo Dios puede darnos todas las fuerzas que necesitamos para vencer. Cada vez que miramos hacia nuestra situación, nuestras relaciones, nuestra vida, nuestras luchas, lo que vemos son debilidades. Lo que vemos es falta de medios para ganar las batallas que se nos presentan. Y a la vez, lo que vemos son las fuerzas de lo que está en contra de nosotros, sus argumentos. A veces nos parecen tan fuertes, hay tantas estrategias que nos quieren ahí machacar y hacernos mezclarnos ahí con ellos. Pero podemos pensar en esta mañana, ¿qué es lo que el enemigo puede hacer además de intentar impedir los planes de Dios? ¿Qué es lo que puede hacer? Nada más, nada más. Él va a intentar. Puede utilizar la estrategia más sucia, más baja, más injusta, pero será simplemente un intento. Si nos acordamos de la estrategia más baja, más sucia, más fea, más injusta de toda la historia de la humanidad, fue la que pasó con Jesús. Estamos estudiando el Evangelio de Juan y vemos que estaba sentado allí delante de sus apóstoles, reconociendo que uno de ellos le traería. ¿Qué pasó? Habló con sus apóstoles y Judas se levantó y fue. ¿Qué estrategia más sucia? Utilizar a uno que comía, que compartía el plato con Jesús para traicionarle. Esa es una estrategia muy baja. ¿Y qué querían? Matar a Jesús. Algo muy feo, muy grave. Pero Dios no perdió el control de la situación. Y el mal que los enemigos intentaron en contra de Jesús se tornó justo el medio por el cual Dios cumplió su plan de redención. Fijaos en eso. Jesús
en aquella noche fue herido en el calcañar por la serpiente. Sí. Pero en el mismo movimiento aplastó su cabeza. ¿Eso no es sorprendente? Pensar que el mal que estaba allí buscando destruirle fue justo lo que Dios utilizó para ganar la batalla. El mal que intentaron contra él, Dios lo transformó en bien. Porque incluso los malvados y los enemigos no piden a Dios de sorpresa. Y creyendo en esta verdad, lo que debemos hacer es olvidarnos de nuestros temores, olvidarnos de nuestras dudas y alzar nuestra mirada al autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo. Van a surgir muchas invitaciones, muchas amenazas, muchos intentos de desanimarnos. Pero si nuestro foco está en el Señor, podemos pedirle que fortalezca nuestras manos para que sigamos la obra que tenemos por delante. Mis hermanos, si creemos en un reino eterno, si creemos en el Dios que gobierna todas las cosas, si creemos que formamos parte de ese reino, no podemos vivir en base a las cosas de los hombres. Vivir con miedo de las acusaciones del enemigo. O vivir sin poner en práctica, ¿no?, todo lo que decimos que creemos. Tú y yo formamos parte de un reino inconmovible. Y habrá un día en que todo lo que es movible será removido. Así que si sigues guiando tu vida basando en lo que ves, en las cosas de este mundo, en tu propia voluntad y no en la de Dios, arrepiéntete. Hoy es tiempo. Lo que el mundo quiere es que nos desanimemos de la obra que tenemos por delante, que tengamos miedo. Pero debemos seguir manteniendo el foco en Él, mirando hacia ese reino eterno, mirando hacia el único Dios vivo y verdadero, que reina sobre todas las cosas. Y puesta nuestra mirada en Cristo, es que debemos seguir. Cuando vengan las dificultades, y van a venir, es Él quien fortalecerá nuestras manos. Lo que el mundo quiere es que nuestras manos se debiliten en la obra. Eso es lo que quieren. Pero que no tengamos miedo. Lo que quieren es que simplemente dejemos la reconstrucción, la restauración que todavía necesitamos en nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que orar. Tenemos que orar pidiendo que Dios nos siga fortaleciendo, fortaleciéndonos en cumplir su voluntad. Orar para que nuestras decisiones por obedecerle sean confirmadas por Él. Debemos orar creyendo que incluso las situaciones difíciles, las que pasamos cada día, incluso estas no huyen del control que Dios tiene sobre todas las cosas. Que Dios en esta mañana nos dé esa visión espiritual de todas las situaciones que pasamos, para que incluso en los momentos complicados nuestra mirada siga fija, ¿no?, fijada en Él. Y que tengamos sabiduría, ¿no?, para reaccionar a las situaciones sin quejarnos de Dios. Él no se quejó diciendo, oye, Dios, estoy aquí en Jerusalén y no me ayudas, no me echas una mano, solo hay enemigos y oposición. No, que dejemos las quejas de lado y que reconozcamos que Él es el Rey de Reyes. Él actúa por medio de las dificultades y Él sigue reinando sobre todas las cosas. Vamos a salir de aquí hoy animados, buscando esa mirada, y que tengamos también las mismas reacciones que tuvo Nehemías delante de la oposición. Vamos a orar. Dios, te pedimos en esta mañana que tú fortalezcas nuestras manos para la obra que tenemos todavía por delante. Sabemos, Padre, que hay oposición, incluso dentro de nosotros en nuestra naturaleza. Hay oposición dentro de nuestros hogares. Hay oposición en el mundo. Pero te pedimos, Padre, en esta mañana que tú nos ayudes a que comprendamos cuáles son tus propósitos para nuestra vida. No queremos hacer nuestra voluntad, sino la tuya. Ayúdanos, Padre, para que nuestros pasos
nuestras decisiones estén siempre basadas en las cosas celestiales y no en las terrenales. Te pedimos, Padre, por las familias que están aquí, por la restauración que tenemos por delante. Te pedimos, Padre, por nuestra vida de comunión contigo. Ayúdanos, Padre, a decidir basándonos en tu palabra, en tu voluntad y no en la nuestra. Danos, Padre, ánimo para reaccionar delante de las situaciones, así como Nehemías lo hizo. Sabemos que él ha sido guiado por ti, así que guíanos también delante de nuestras dificultades. Te pedimos por nuestra iglesia, te pedimos por las familias representadas aquí por cada uno de nosotros. Te pedimos por aquellos que no han podido venir, que tú sigas obrando en nuestra vida para que veamos las fuerzas que recibimos de ti cada día. Fortalece nuestras manos, Padre. En el nombre de Jesús que oramos. Amén.